Buenas tardes, queridos amigos. Para mí es un placer poder compartir con cada uno de ustedes en este canal, tu canal, el último llamado Profético. Hoy tenemos un invitado especial. Tenemos a nuestro querido hermano Jorge Grandán. Él es chileno, radicado en Argentina. Así que hoy vamos a compartir con él. A ley de un clic estamos acá. Buenas tardes, mi querido hermano Jorge. Muchas bendiciones. ¿Cómo se siente? Muy bien, gracias a Dios. Estamos acá todos bendecidos con la ayuda de Dios, que es nuestro Padre Celestial, que nunca o sea, siempre está apoyándonos a nosotros. Y también gracias por la invitación para Mu- contar este maravilloso testimonio. ¿eh? Es un Para placer, honra y gloria de Dios, por supuesto. es un placer para mí poder tenerte acá en este lugar, de verdad que sí. Muchísimas gracias a cada persona que se ha suscrito al canal. Sin ustedes esto no podría ser. De verdad, muchísimas gracias. Hablábamos que todo esto que tenemos acá es gracias a ustedes, gracias por usted apoyarnos. Si usted no se suscribe, quiero decirte que mi querido hermano Jorge lo conocí en el canal de Recupera tu Salud cuando estaba predicando con Sandy Santos. Así que para mí es un placer tenerlo a él acá. Otras personas también lo hemos podido conocer en el canal de Recupera tu Salud y también ahora en este canal, el último llamado profético. Nos vemos en breve para que continuemos contra esta tremenda entrevista que le vamos a hacer a nuestro querido hermano Jorge Grandón. Gran final, último llamado profético, denunciando a Babilonia y anunciando el mensaje de los tres ángeles. Gran final, último llamado profético. Por aquí estamos, queridos amigos. Vamos siempre, cada vez que hacemos una entrevista, cada vez que predicamos e invitamos a una persona que vaya a predicar, siempre tenemos que pedir la dirección del cielo. Por eso vamos a pedirle a nuestro querido hermano Jorge Grandón que tenga esta primera oración. Mi hermano Jorge. Oremos. Padre Celestial, acá estamos, Señor, para escuchar tu voz. Queremos, Señor, que todo lo que digamos sean tus palabras, que todo lo que exhortemos a los oyentes sea para que llegue tu mensaje y podamos edificarnos espiritualmente de este gran testimonio, Señor. Pedimos tu dirección en todo momento y tu guía espiritual. En el nombre del Señor Jesús pedimos todo esto. Amén. Amén. Bueno, conversando con nuestro querido y hermano Jorge Grandón. Vuelvo y repito, él es chileno y está radicado hace mucho tiempo acá en Argentina. Así que nosotros somos extranjeros los dos, así que nos vamos a entender un poco hoy. Eh, Sí. Quiero hacerle alguna pregunta. Don Jorge, usted es profesor. Yo sé que usted es profesor. Me gustaría que usted cuente cómo se hizo profesor y luego él va a estar contando hoy su testimonio, un gran testimonio. A él lo han entrevistado en otros canales. Por eso fue un gusto para mí poder que él también pueda compartir con ustedes este testimonio que él va a tener. ¿Cómo se hizo profesor? Me gustaría saber primero. Primero, nos vamos primero por parte. Usted es adventista del séptimo día. Sí, soy adventista de cuna. De, de niño siempre fui a la iglesia. Mi madre fue adventista, fue porque ella descansa en el Señor hasta cuando el Señor la despierte. Y mi padre, que está, gracias a Dios, con vida, va a la iglesia pentecostal. Pero mi madre, bueno, yo nunca vi entre ellos discusión de religión, nada.
al contrario, mi padre se convenció muchas verdades que la iglesia adventista predica, pero en ese contexto nunca nos prohibió que fuéramos a la iglesia, al contrario, nos apoyó. Entonces, nosotros igual íbamos a iglesia, todo el tema, pero en realidad siempre fuimos adventistas, somos 4 hermanos, 3 están en Chile, yo soy el único que estoy acá en Argentina, y bueno, ¿cómo fui profesor? En el sentido de que uno, viste, cuando uno le gusta, cuando un niño dice, ¿qué quiere ser cuando uno es grande, no? A los 5 años aprendí a tocar el piano, somos músicos, todos tocamos instrumentos musicales, en lo personal toco varios instrumentos, y después, bueno, empecé a estudiar música y bueno, ahí sigue toda la historia y después ya ahora actualmente estoy en las escuelas públicas acá de la provincia de Río Negro, haciendo clases, eh, así que bueno, eso sería lo que sería en parte una mini biografía, ¿no? Así que, y bueno, gracias a Dios, acá estamos de vacaciones, así que se hace corta para un profesor porque lo que más trabaja es la parte psicológica, mucho desgaste, así que llevo 26 años trabajando, Ok, imagínense, 26. wow, 26. Jorge, una pregunta. ¿Qué te llevó a venir acá a la Argentina? ¿Qué te trajo a la Argentina? Viste, cuando uno va a otro país, eh, yo había escuchado de Argentina, que para mí es mi país, yo hablo de mi país, ¿no? Cuando escuchaba que en Argentina las universidades son gratis, los hospitales son gratis, porque en Chile se paga todo, tienen que tener dinero para pagar todo. Entonces yo dije, wow, ¿cómo puede ser eso? Y bueno, por un coro ahí de la ciudad de Temuco, en Chile, vinimos a Argentina, primera vez que venía a Argentina, y me gustó Argentina por muchas cosas, por la gente, por la sencillez de la gente, por varias cosas. Bien europeo encontré el país. Otra pregunta que te quiero hacer. ¿Tu Sí, esposa actualmente es chilena o es argentina? es chilena también, es Ah, chilena. no te buscaste, Pero no te buscaste una ella, argentina. Te la fuiste a buscar a Chile. ¿Viniste no, o vos sabés viniste con que, ella? no, mira, yo te aclaro, es así. Yo lamentablemente me separé hace mucho tiempo de mi primera pareja. Con ella tuvimos 3 niñas, ya están todas casadas, ya me hicieron abuelo. Y estuve 9 años solo y oraba por una compañera, sobre todo y acá está el secreto de los éxitos, el éxito de un matrimonio, que sea temerosa de Dios, que ame más a Dios que a todos. Y estuve 9 años y llegó la compañera. Y ella es chilena. ¿Sabe dónde la conocí a ella? En un casamiento de su hermano. Andaban buscando pianista, en Neuquén en ese momento, porque Neuquén y Cipolletti, yo vivo en Cipolletti, estamos acá nomás, nos divide un puente. Y, y se casaba el hermano. Y como ya los hermanos me conocían, me llamaron, hay un muchacho que se va a casar y todo el tema. Y ahí en ese casamiento conocí que en ese momento yo ya estaba con mi primera pareja, que ya vivíamos en Argentina, en General Roca, y teníamos las 2 niñas en ese entonces, ¿no? Que eso fue en el año 92, 1992. Entonces mi casamiento el que iba a ser ahora, ¿quién iba a imaginar que iba a ser después ahora mi cuñado? Así que, pero Dios tiene sus caminos, ¿eh? Estudié muy a fondo el tema de
¿Viste? Cuando varios hermanos me dijeron, usted no se puede casar porque bla, bla, bla. Pero yo lo estudié a la luz de la Biblia y con mucha oración, el tema que, no sé, por tema de infidelidad o adulterio. ¿Eh? Así que lo estudié bien a fondo y Dios nos bendijo, ¿sabe? Las maravillas, las cosas tan... Es para no creerlo, es para no creerlo. La bendición que el Señor ha derramado. ¿Cómo será que el pastor que nos casó después supo de todo lo que el Señor nos ha bendecido? Ay, parece que los hermanos oraron bastante por ustedes, porque como el Señor los tiene bendecidos también. ¿Mm? Pero eso solamente se lo debemos a Dios. Dios es el que se encarga de todas esas cosas y por eso somos re felices gracias a Dios. Amén. Esto es una introducción para que ustedes puedan conocer un poco a Jorge. Jorge ahora nos va a hablar del testimonio. Jorge tuvo un pequeño percance, eso salió en un canal y yo lo estaba mirando, no lo pude ver completo esa noche y Ujú. cuando conocí a Jorge que me mandó un mensaje, le digo, pero usted es Jorge Grandón, el que le hicieron una entrevista. Me dice, sí, 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 yo lo vi a usted. Y entonces ahí nos comunicamos con Jorge y le pedí a don Jorge que si pudiera dar su testimonio en este canal. Yo quiero que ustedes escuchen este testimonio, porque usted como cristiano, recuerden que Satanás no se va a quedar tranquilo. Cuando usted es una persona que se dedica a Dios, cuando usted es una persona que quiere amar a Dios, recuérdese, yo le digo porque yo sé lo que le estoy diciendo con el tiempo que tengo en esto. Y cuando comencé con el canal no es que todo ha salido fácil. Así que vamos a escuchar a don Jorge Grandón con su testimonio. Yo lo voy a dejar que él dé su testimonio, yo simplemente lo voy a mirar. Cuando surja una pregunta, le hago una pregunta a don Jorge. Bueno, Bueno, así que lo dejo para que le diga a nuestros amigos televidentes, a nuestros hermanos que van a escuchar esta entrevista. bueno. Gracias, hermano. Yo comienzo este testimonio con una pregunta. Todos nosotros creemos en Dios. Ahora la pregunta es, ¿lo conozco a Dios? Que no es lo mismo. Toda mi vida fui adventista, he sido adventista, pero era de esos adventistas que iba a la iglesia a calentar el asiento. Yo soy sincero, ¿por qué voy a andar con mentiras? Vamos a ser realistas. Pero no había como una parte o sea, una parte de donde uno se entrega en las manos de Dios, empieza a orar, empieza a consagrar su vida. No, no, ese Jorge Grandón era un desastre en la vida. ¿Eh? No había cambios en mi vida, siempre iba a la iglesia, pero era todo como rutinario. Hasta que un día que estaba tan mal económicamente, eh, yo hablo cuando estaba con mi primera pareja, que tuvimos 3 hijas, y en un momento que estábamos tan mal económicamente, me arrodillé al Señor y le dije, Señor, tú sabes mi situación, yo reconozco que he sido infiel en cuanto a los diezmos, en cuanto a trabajar en tu obra, pero Señor, yo te voy a decir una cosa. Yo de acá prometo, y hay que hacer una promesa, ¿eh? No hay que romper las promesas con Dios, un pacto. De acá en adelante, si tú me bendices con trabajo, yo de mi parte voy a trabajar en tu obra, en lo que sea, en los talentos que uno tiene. Por ejemplo, en el caso mío, tengo el talento de la música, al igual que mi esposa, y trabajo actualmente como profesor de música en las escuelas. Y entonces empecé a hacer coros, cuarteto, ayudar a personas un montón de cosas. Y el Señor me empezó a bendecir con trabajo.
El Señor nunca, nunca falla su promesa. El problema es que somos nosotros que a veces le fallamos a Él. Y acá viene el tema donde hace un clic mi vida. Ya de que hice el pacto con Dios, empezaron a venir problemas. Por eso es que esto es bíblico, en Efesios 6:10 en adelante dice que nosotros tenemos que ponernos la armadura del cristiano. Ahora, ¿cómo me pongo la armadura? Primero, tengo que empezar a despojar muchas cosas de mi vida. El yo, sobre todo, es una lucha continua, no es fácil. El yo. ¿eh? Tengo que sacar de mi vida las críticas, los chismes, lo qué sé yo, todo lo que la carne produce, lamentablemente. Pues tengo que empezar a limpiar mi vida, a limpiar mi vida. No es fácil, no es fácil. Tengo que dejar muchas cosas. Y bueno, en un momento que estaba la Argentina en una crisis económica, nosotros estábamos muy complicados en la parte económica, me fui a Chile y salió un aviso. Necesitamos profesor de música, pa. Haciendo corta la historia, vendimos todas las cosas con la madre de mis hijas, ¿no? Y nos fuimos a Chile a vivir. La casa en ese momento no la vendimos, la dejamos cuidando a una señora que necesitaba un lugar donde vivir. Esta historia, si la contara con lujo y detalle, me demoraría más de 2 horas, pero voy a tratar de hacerlo lo más resumido posible. Y cuando llegamos a Chile, el Señor cumplió sus promesas. Ya la había cumplido antes. Y trabajo pero estaba atorado de trabajo. Hasta los domingos tenía alumnos particulares de teclado, de piano. Eh, eh, Estaba, pero en una bendición, pero en sobremanera que uno dice, wow, cómo Dios te bendice, ¿no? Y todo ese fue en el año 2003. Me acuerdo que en una junta de iglesia dice el pastor, hermano, tenemos problemas porque tenemos escasez de predicadores. Entonces me dice el pastor, hermano Grandón, ¿usted se animaría a predicar? Y yo nunca había predicado. Bueno, pastor, si no hay predicadores, sí, pastor, no hay problema. Y el pastor me dice algo que era como si me anticipara lo que va a venir en el futuro. Me dice así, amén, hermanos, porque el reino de los cielos es de los valientes. Y acá empieza, claro, porque la teoría es fácil, es bonita, oh, qué lindo que habla, pero vamos a la práctica, hermano. Y el primer sábado que prediqué en el 2004, en enero, hablé de la fe, que uno tiene que estar en las buenas y en las malas con Dios. Es como un matrimonio, ¿no? En las buenas y las malas. Después de esa predicación, empezaron los problemas. Por eso que Efesios 6:10 en adelante habla de la madura del cristiano. Tengo que ponerme bien la coraza, justicia, el escudo de la fe. A ver si tú lo que estás diciendo vamos a llevarlo a la práctica. Pasó la primera semana, me notifican, eh, no, tuvimos problemas ahí donde mi suegro, tuvimos que salir volando a la casa, fuimos a alquilar a otro lado, pasó la otra semana, no, sí, empezaron los problemas uno por uno, La otra semana empezó y me notifican en el trabajo de las 2 escuelas que trabajaba que me quedaba sin trabajo y no me pagaban vacaciones. Y eso era el principio nada más. La madre de mis hijas me dice, ¿por qué no vas a Argentina y vender la casa que tenemos allá? En vez de andar alquilando, compramos algo. Bueno, saqué pasaje a Argentina,
Llegamos a la aduana chilena, pasé mi documento, el policía me dice, va a tener que esperar unos minutos porque tenemos un problema con usted. Y yo me preguntaba, ¿qué problema? ¿Se habrá vencido mi documento? Viste que uno se pregunta muchas cosas, ¿no? Al rato el policía va y me dice, le notificamos que usted está detenido por... Y me dio los delitos que había cometido, fraude al fisco, un montón de cosas, ¿no? Vamos a Apocalipsis 2:10. Por eso es que cuando usted habla su testimonio, tiene que estar respaldado por la palabra de Dios. Apocalipsis 2:10 dice, no tengas ningún temor de lo que vas a padecer. El diablo echará a algunos de vosotros ¿a dónde? En la cárcel, para que seáis probados, y tendré tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida eterna. Los discípulos también estuvieron en la cárcel. ¿Quién no ha pasado alguna vez en la cárcel? Ah, antiguamente iba a la cárcel, pero a visitar a los presos, para dar estudios bíblicos. Pero ahora se puso al revés la cosa. Ir a la cárcel. ¿Cuál fue el problema? Se lo resumo, cortito. Habían pasado ya 10 años que en Santiago de Chile llegó una noticia, porque yo estaba en Argentina viviendo en ese tiempo, en el año 96, que en Santiago de Chile estaban pagando una muy buena suma de dinero, pero había que firmar papeles y tenía que ver algo con vehículos. Y bueno, yo fui y siempre la madre de mis hijas me decía, ten cuidado, no vaya a ser que sea un engaño y todo el tema. Pero yo en ese tiempo, en ese momento, yo no estaba ni ahí con las cosas de Dios. Yo era esa adventista que iba a calentar el asiento. Ni le pregunté a Dios nada, puedo firmar, no. Pues cuando uno se mete en brollo es porque a veces hace las cuestiones a su antojo y claro, y Satanás como sabe que, ahí te pone la carnada, la codicia de tener más. Y bueno, y ahí caí redondito que era una estafa eso. Esa es una historia larga, ¿no? Pero es fácil mirarlo de afuera. Pero ¿cómo no te diste cuenta que era una estafa? Y leíste bien los papeles. Usted sabe cuando los estafadores te engañan, te ponen cosas pero tan legítimas. Incluso habían policías involucrados, había notarios, había toda una mafia en ese tema. Y bueno, el policía me dice, baje sus cosas y lo vamos a llevar a la cárcel. Me llevaron a un lugar que se llama Curacautín. Llego, le pregunto al guardia, ¿me da permiso para llamar a mi familia? Porque no conocían la situación. ¿Quién? Mi familia no sabía nada. Sí, me dijo guardia. Llamé, pensé que me iba a contestar la madre de mis hijas y me contestó mi hija. Y me dice, y le cuento. Se largó a llorar mi hija. Yo también me largué a llorar. Una de las cosas que yo tengo, soy muy llorón. Pero bueno. Y no lo podía creer. ¿Quién lo iba a creer? ¿Viste? Pero era así. Una Y acá viene pregunta. Te dije que sí, cuando viera algo que me gustara, te iba a interrumpir. sí, Eso fue ya cuando tú viniste de Chile a Argentina, fue que te detuvieron. claro, Ok, venía para el Argentina. problema que de lo que pasó de los papeles no fue en Chile, fue acá en Argentina. No, firmé esos papeles en Chile. Ah, En el año 96 llegó una noticia, nosotros estábamos viviendo en Argentina, llegó una noticia acá, que en Chile estaban pagando una muy buena suma de dinero, pero por el presidente de la República en ese momento había dado una ley, no le cuento todo, era toda una trama, era un engaño, pero uno caía redondito, ¿no? Y mucha gente cobró ese dinero. Llegaron con la noticia acá, que habían cobrado ese dinero.
Entonces yo, listo, me animé a ir. Y claro, y me pagaron dinero en Chile. Me pagaron, me dieron dinero. Y yo había firmado los papeles, todo. Incluso me llevaron, hasta los mismos policías me llevaron a la comisaría, vea, para que usted no vea que acá hay un engaño, vea los papeles, acá hay un edicto del presidente, bla, 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 y usted cae redondito. Entonces, eso fue en el año 96. Entonces, nosotros ya vivíamos en Argentina y me fui a Chile a firmar esos papeles. Nada más. Pero después de eso me olvidé. Y en el año 2004, cuando venía para Argentina a vender la casa, ahí en la aduana chilena me detienen por ese tema. Disculpa, Sí, pero cómo no te buscaron antes? Porque es algo extraño, porque ¿cómo no te buscaron antes? Porque si, ¿cómo te explico? Porque tú estabas ya en Chile y fue en Chile. Entonces, ahora cuando tú vienes a Argentina es que te detienen. Porque si ellos habían tenido los papeles y tenían todo, es un decir. sí, Ellos habían podido irte a buscar porque ellos tenían tu dirección y tenía todo. Entonces, precisamente cuando tú vienes a la Argentina, es que te van a detener. Eh, ah, eh, no sé si me entienden de lo que estoy hablando. Eh, para él, claro, para Jorge no era una estafa, porque si hubiera sido una estafa en el sentido para él, rápidamente, inmediatamente, lo habían ido a buscar. Sin embargo, pasó tiempo. Y después claro, cuando él viene para la Argentina, le hago el preámbulo a los que nos van a escuchar para que entiendan. Jorge, ya ustedes lo escucharon, firmó unos papeles, estaban dando dinero. Acá en Argentina nosotros sabemos que eso se llama el cuento del tío. Nosotros lo sabemos, cuento del tío que te meten un claro, verso y te lo hacen tan bien y tan original que hay muchas personas claro, que han caído. Le hago esta aclaración para que entiendan, para aquellas personas que quizás que nos van a mirar en República Dominicana, que nos van a mirar en Colombia y que nos van a mirar en otros lugares del mundo, para que sepan lo que Jorge está diciendo. Acá hay mucha estafa y son tan perfectas, escuchen, son tan perfectas que yo he visto muchas personas caer, que caen, incluso te llaman por teléfono, te arman un cuento. claro. Y es también tan perfecto que te lo arman, que tú caes en el gancho sin darte cuenta y puedes meterte en problemas. Eso fue lo que le pasó a nuestro querido hermano Jorge Grandón, para que ustedes por lo menos entiendan que no fue que él fue el engañado, no fue que él, quiero que entiendan Sí. que él fue el engañado, que no fue él que engañó. Bueno, Jorge, continúa con tu testimonio. Es para que la gente pueda entender lo que tú estás diciendo. Gracias, hermano. Sí, muy es buena la aclaración esa. Yo fui engañado. Incluso cuando pasó tiempo después de que salí de la cárcel y todo ese tema, mucha gente lo veía tan como diciendo, no se ponía en el lugar de uno, ¿no? Pero ¿cómo no te fuiste a dar cuenta? Es que es fácil, a ver, es fácil decirle al otro, ¿cómo no te diste cuenta? Sí, es fácil, pero ¿cuánta gente hoy en día es engañada? Hasta la gente adulta, mire, lo mismo, el mismo teléfono, la misma comunicación, te mandan un link y vos abrís y listo, te hacen te vacían hasta la cuenta del banco y todas esas cosas. Entonces, bueno, eh, cuando llamé a mis hijas, o sea, a mi familia que me atendió mi hija, no lo podían creer, prosiguiendo la historia, ¿no? Y resulta que esa noche me arrodillé al Señor y le dije de esta forma, le oré, Señor, yo no sé por qué estoy acá, pero yo quiero pedirte que me muestre con qué propósito estoy en este lugar.
No le pedí al Señor que me sacara de ese lugar. Le pedí que me mostrara con qué propósito estaba en ese lugar. Y Dios tenía un propósito, que yo no lo sabía, solamente Dios lo sabía. Siguiente noche, estoy haciendo corta la historia, es re largo, pero voy a hacerlo lo más resumido posible. Siguiente noche llega un muchacho, un preso, más o menos 20 años, un poquito más, un aspecto así de malandro, malo, ¿viste? Una cara, ¿viste? Cuando vos ves una persona que, wow, están dando malos pasos, todo el tema. Y me saluda el muchacho y me dice, ¿cómo anda, amigo? ¿Qué macana se mandó? ¿Qué problema se metió? Me dice, haciéndose el amistoso, ¿no? Y yo le digo, mira, y le expliqué el tema. Yo firmé papeles que en ese momento fui engañado, que no lo sabía, pero fui engañado. Y bueno, hicieron Kiko y Caco con mi firma. Eh, esa firma, ¿sabes qué hicieron? Pasaban vehículos para evadir impuestos. Esa era contrabando de vehículos en la ciudad de Iquique, en la parte norte de Chile. Ese era el delito. Y entonces el muchacho me daba ánimo, porque yo estaba mal. Imagínese usted en un lugar así como primera vez que le toca estar en la cárcel así, usted no sabe con qué clase de personas se va a encontrar ahí. Pero Dios, que lo sabe todo, esa cárcel, ahí van personas de menos delito, gente tranquila y todo el tema. Bueno, y, y después empezamos a tener una amistad con el muchacho. Y cuando él me estaba hablando así, yo lo escuchaba, ¿no? Atento así, él me daba ánimo, ¿no? Ánimo, me dice, usted va a salir libre, no se haga problema, no se desanime. ¿Cuánta gente inocente está en la cárcel y después ya ven que está fuera de culpabilidad y lo sacan, ¿no? Y me daba ánimo. En un momento, cuando el muchacho me estaba dando ánimo, escúcheme, hermano, lo que le voy a decir. Y esto para todos los oyentes. Si usted va a la Biblia y si va a leer, mire, le invito a que busque Hechos 8:29. Hechos 8:29. Si usted, hermano Víctor, me puede ayudar con la lectura, Hechos 8:29. Sí. Busquen su Biblia para que leamos 8:29. 8:29, estamos llegando. Acá está. Del libro de Hechos. Hechos 8:29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate, júntate hacia el carro. Bien. ¿Qué significa eso? El Espíritu Santo le habló a Felipe. Yo he escuchado personas que, y yo lo he escuchado así dentro de la iglesia, que Dios te habla de miles de formas, pero ¿creeré realmente a lo que me están contando? ¿Ves que los mismos discípulos pasaron también la parte de la incredulidad? Fueron incrédulos. Moisés, ¿se acuerda que Moisés, Éxodo capítulo 4, versículo 1, dice que Moisés, al estar con Dios hablando, ¿qué le dice Moisés? ¿Cómo me va a creer el pueblo de Israel que estuve hablando contigo? Y el ser humano tiene, lamentablemente, el ser humano me refiero al cristiano, tiene que ver para creer. Y claro, y Moisés tenía que comprobarle al pueblo de Israel que había hablado con Dios.
Y Dios, en su infinita misericordia, ¿qué le dice a Moisés? Esa vara que tenés en tu mano, arrójala. Y la convirtió en serpiente. Y después tuvieron que los israelitas ver que esto se convirtió en serpiente. Y ahí sí creyeron. Cuando el muchacho me estaba hablando y me estaba dando ánimo, escucho una voz. Escucho una voz tan, pero tan clarita acá. ¿Sabe que esa voz no existe? No tiene género. No es masculino ni femenino. No existe. No existe. Ve que Juan, cuando escribió el Apocalipsis y vio esas visiones, dice que hay cosas que ojo no vio ni oído escuchó, las que tiene Dios preparada para sus hijos. Eso lo dice Y, Pablo. Pablo, sí, para pero Juan que... en Apocalipsis había escrito la última parte que decía que hay cosas que ojo no vio ni oído escuchó. No sé si capaz que me equivoqué de personaje, ¿no? Entonces, escucho esta voz que me dice así: Jorge, hablarle de Dios a este muchacho. ¿Sabe, hermano? Estuve hablándole de Dios a este muchacho y me desconocí. Las palabras, bla, 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 salían pero como nada. Me venían textos bíblicos que me había olvidado, me venían textos bíblicos enseguida. Ve que el Espíritu Santo cuando dice, no os preocupéis, yo voy a estar con vosotros todos los días. Yo os haré recordar también. Es increíble, ¿eh? Maravilloso. Y le empecé a hablar de la venida de Cristo, después le empecé a contar la historia de Noé, cómo iba a ser la gente en los últimos tiempos. Y el muchacho me escuchaba así atentamente. Él tenía reclusión nocturna. ¿Qué significa eso? Él por portarse bien le daban un premio. El premio era largarlo en el día, pero a la noche tenía que venir a dormir a la cárcel. Y bueno, a la siguiente noche llega el muchacho, me toca el hombro y me dice, ¿por qué no me sigue hablando de Dios? Mire, yo le voy a contar lo que me pasó ayer. Ayer llegué a mi casa, le conté a mi madre, hay un hombre en la cárcel que me está hablando de Dios. Y mi hermanita en ese momento me dice, ¿sabe, hermanito? Yo tuve un sueño ese día atrás y en ese sueño veía un enviado de Dios a hablarte el evangelio a ti. Mire, usted anoche me estuvo hablando de Dios y yo sentí en el corazón que no, una cosa que no se lo puedo describir, me dice. Mire, yo tengo amigos evangélicos, pentecostales, iba a su iglesia, me reía, me burlaba de las cosas que hacían, pero usted anoche me estuvo hablando de Dios y sentí algo en el corazón que no se lo puedo describir. Y él empieza a contarme su historia. ¿Sabe? Yo tengo un padre que siempre fue malo con nosotros. Llegaba borracho, nos pegaba a nosotros como éramos tantos hermanitos, a mi mamá le hacía la vida imposible, era todos los días un problemón. Y ahora mi padre está postrado en una silla de ruedas, tiene cáncer. Los médicos le dijeron 20 días de vida a lo mucho tiene tu papá. Dígame, por favor, dígame, mire, yo amo a mi papá a pesar de lo malo que fue con nosotros, pero se me va a morir. Y este muchacho lloraba en ese momento. Y yo traté de ser lo más fuerte posible. Y yo le digo así, mira, cuando llegues a tu casa, habla con tu papá y decirle que esté a cuentas con Dios. Y cuando el Hijo de Dios venga a buscarnos en gloria y majestad, lo va a resucitar a él y a todos los que en él creen. Siguiente noche, llega de vuelta el muchacho. Escucho por segunda vez esta maravillosa voz. Y me dice, Jorge, no le hable más de Dios a este muchacho.
Y en ese momento yo entendí por qué. ¿Eh? Me acuerdo que en una predicación que tuve en la iglesia, porque esto yo lo conté lo he contado en varias iglesias, yo le hago la pregunta, le hice así a los hermanos. A ver, hermanos, a ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Por qué Dios me dijo no le hables más de Dios a este muchacho? Y parece que había un hermanito que no estaba poniendo mucha atención en el tema. Y me dice, ese fue la voz de Satanás. Y yo le digo, no, hermanito, yo estoy hablando en la voz del Espíritu Santo. Le voy a decir la respuesta ya. Yo entendí por qué. Porque usted cuando le habla de Dios a una persona, no sea porfiado, no sea cargoso, no sea como decir, porque, a ver, siempre respetando las religiones, ¿no? Yo valoro mucho a las personas que van casa por casa a predicar el Evangelio, pero hay personas que cansan. A veces los mismos vecinos no le abren las puertas porque cansan, ¿o no? Entonces yo tengo que tener en esa claridad. Ya hiciste tu parte, el Espíritu Santo hará la otra parte. Ya hiciste tu parte. Y yo estuve 7 días en la cárcel. El sábado, el sábado, me llevan a juzgado. Me pusieron cadenas, como todo un criminal. Estaba la señora ahí a cargo del caso y me dice lo siguiente. Mire, ¿quiere que le dé un consejo? Búsquese un buen abogado, porque lo hallo muy, pero muy difícil que usted salga libre, porque usted firmó papeles, está su documento. ¿Sabe la señora cuando me estaba diciendo lo hallo muy, pero muy difícil? En ese preciso momento escucho por tercera vez esta maravillosa voz que yo no puedo descifrar cómo es. Y me dice así, Jorge, confía en mí, yo te voy a sacar de este problema. Estuve esperando 2 horas la respuesta del juez, porque era en el norte de Chile, y la señora me dice, mire, llegó el veredicto del juez, usted va a salir libre condicionalmente, o sea, va a tener que buscarse un abogado. ¿Quién es nuestro mejor abogado? Exactamente. ¿Y tiene la plata para pagar la fianza? Y no, le digo, si yo voy para... Bueno, cuando tenga el dinero, va a salir libre, pero condicional. No se busca este abogado de gobierno que, no hace, que son gratis, eso no hacen nada. Esto tiene mucho peso, este es un problema que tiene que tener un buen abogado. Y los hermanos de iglesia supieron mi caso, hicieron recolectar una ofrenda y el domingo me le hicieron alcanzar porque mi papá me fue a ver, mi hermana también. Pasaron cosas, yo vi la mano de Dios de una forma tan maravillosa. Le voy a contar una. Ese sábado, después que me dieron la noticia, ese sábado de la noche, le oré al Señor agradeciéndole. Y sabe, cuando estaba orando al Señor, sentía, viste cuando en ese ejército de gladiadores que festejan una batalla que ganaron, así, sentía un ejército de ángeles aclamando una victoria. Pero usted sabe que si usted le ganó a Satanás en una batalla, ¿usted cree que Satanás se va a quedar tranquilo? ¿Sabe dónde va a empezar a atacar Satanás después? A donde más le duele a usted, que es la familia. ¿Mm? Es la familia. No sé, hermano Víctor, no sé cómo estamos de tiempo, porque 19 minutos. Bien.
Así yo soy muy respetuoso en los tiempos. Bueno, gracias, hermano. No sé si está clara la historia hasta ahora. Claro, ¿Sí? estamos escuchando a nuestro querido hermano Jorge Grandón. Ahí está él con su testimonio. Vio él en la cárcel, se encontró con un chico que le dijo que no se preocupara, que él iba a salir. Y lo otro también, que Dios le dijo que ya no lo cansara al chico. Cuando estaba en el juzgado, estoy explicando, cuando estaba en el juzgado, la que le tenía el caso, o la jueza que tenía el caso, le dice a don Jorge Grandón que se buscara un buen abogado porque él tenía firmado los papeles, tenía todo, que él no iba a salir de la cárcel. Pero yo lo estoy mirando a don Jorge acá y yo digo, ¿cómo salió de la cárcel? Continúa don Jorge, quiero saber cómo pudo salir de la cárcel, cómo fue liberado. Sabe que eso fue un sábado cuando me llevaron a juzgado. Bueno, el domingo llegó mi hermana con mi papá. Y mi hermana me dice, mira, hermanito, acá los hermanos de iglesia hicieron una recolección para que vos pagues la fianza. Y el lunes, que ya comenzaban a atender los juzgados, pagué la fianza. Pero me acordé de este muchacho que llegaba a la noche. Y le pedí al guardia si me daba un papel, una hojita para escribirle algo. Y le escribí el siguiente mensaje. Busca a Dios y lo vas a encontrar. Habla con Él y te va a escuchar. Voy a orar por ti y por toda tu familia. Que Dios te bendiga. Amén. Se lo dejé ahí en su veladorcito escrito. Bueno, y salí libre condicional. Tuve que recurrir a abogado de gobierno, para que esas personas que se estaban por recibir de abogados, estudiantes, cada 3 meses me cambiaban de abogado. Así que imagínense cómo era el tema, ¿no? Y bueno, todos los meses tenía que ir a firmar al juzgado, esa era la ley, porque si usted no iba a firmar, a la cárcel. Era así. Hasta que salga el veredicto del juez. Ve que cada país tiene sus leyes, pero en este caso me lo explicaron así. Si usted no firma, se olvida de firmar, a la cárcel. No se olvide, mis. Bueno, y bueno, después que salí, empecé a trabajar en lo que sea, en lo que venda, empecé a hacer de todo. De repente, en una muy buena oportunidad de trabajo, necesitan profesor de música en un colegio salesiano. Bueno, fui para allá, está, listo. Y me decía, lo único que le vamos a pedir es papel de antecedentes. Y el papel de antecedentes ya me lo habían manchado con el problema ese. Estaba manchado mi papel de antecedentes. Me perdí opciones de trabajo, me fui a colportar, pero todo mal, todo mal, todo mal, cesante, sin trabajo. Y la madre de mis hijas tenía trabajo, apenas le alcanzaba para pagar el alquiler y para comer. Y un día me dice la madre de mis hijas, ¿y cómo te fue? Mal, le dijo, mal. ¿Sabes, Jorge? Me dice, ve que ahí Satanás donde empieza a trabajar, ¿no? ¿Sabes que ya no tengo ganas de ir a la iglesia? No sé dónde están las promesas de Dios. Yo quiero ver las promesas de Dios. ¿Dónde están? Aclaro esto. Nosotros podemos pasar por situaciones muy complicadas, pero si yo no estoy tomado de la mano de Dios, caigo en eso. Y el enemigo sabe en qué parte estoy más débil. Obvio que si yo dejo de orar, dejo de consagrar mi vida, obvio que me voy a debilitar espiritualmente. Y después de eso, todo ese año mal, todo mal, todo mal. A fines de ese año no encontré un trabajo en una escuela de campo y, y bueno, nos fuimos a vivir al campo, nos daban casa conjunto con la escuela
Y empezamos a trabajar ahí. Juntos mis hijas estudiaban ahí también. Y me acuerdo que en marzo de 2005, eh, quedaba una instancia de más o menos de 2 horas para ir a Temuco, porque en Temuco tenía que ir a firmar a juzgado. Voy a firmar a juzgado y la señora me dice, que está en el caso, ¿no? En el caso mío, le tengo una mala noticia. ¿Qué pasó? El juez determinó que usted va a tener que pagar una deuda millonaria, ya le voy a decir el monto. Si usted se niega a pagar esa deuda, la va a tener que pagar con cárcel. Más o menos, hágase la idea que son 10 años de cárcel. ¿Cómo se siente usted cuando le dan una noticia así? Me acuerdo cuando llego a casa, prendo el televisor, ve que allá en Chile está el canal Nuevo Tiempo, que se ve por aire. En algunos países se ve más por cable o por DirecTV, pero en Chile en esa parte se ve por aire. Sintonizo el canal Nuevo Tiempo y justo estaba el pastor Alejandro Bullón. Y él dice así, y te apunta así con el dedo y te mira bien fijamente a los ojos así en la pantalla. Si tú en tu vida tienes un problema que no lo puedes solucionar, pídele a Dios. Él es el único que va a solucionar tu problema. Sabe que yo me arrodillé, me largué a llorar, me largué a llorar. Yo tenía más preguntas que respuestas. Y le dije al Señor llorando, llorando, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Qué he hecho? Empecé a servirte a ti y empezó todo bueno. Y en un determinado momento de la oración escucho esta maravillosa voz que no la había escuchado hace meses, solamente en la cárcel, y me dice, Jorge, confía en mí, yo te voy a sacar de este problema. Gracias, Señor, le decía, gracias. Sabe que acá viene una parte, hermano Víctor, que es más personal, pero yo vi la mano de Dios de una forma sobrenatural. Yo por cuestiones de tiempo no lo voy a contar, pero eh, en resumidas cuentas, se destruyó mi matrimonio. Dios me lo mostró y me avisó también. Se destruyó mi matrimonio. Por eso que cuando usted le gana al enemigo en una frente de batalla, el enemigo lo va a empezar a destruir donde usted más le duele. ¿Qué le pasó a Job? Job era un hombre justo ante los ojos de Dios. ¿Hasta qué? Usted ya sabe la historia de Job. La misma esposa le dice, maldice a tu Dios y muérete. Por eso nosotros que estamos viviendo el tiempo del fin, tenemos que prepararnos para las pruebas. Tenemos que ser vencedores, no cobardes, vencedores. Apocalipsis habla de vencedores. Hay muchos premios para los vencedores. Por eso que es importante que nosotros tengamos una conexión, una relación con Dios continuamente. Y después de eso, de mi separación, de mi divorcio, pasaron muchas cosas. Me despidieron del trabajo y un día estando en la ciudad de Temuco, que es una ciudad muy grande, miré al cielo y le dije, Señor, si hubiera pasado una persona al lado mío, dice, esta está loco, está hablando solo. Y yo miré al cielo y le digo, Señor, ¿ahora qué? Estoy sin trabajo. Y claro, y el Espíritu Santo me dice, Jorge, anda juzgado a firmar. Claro, con todo este problema del divorcio, la separación, me había olvidado de este tema que tenía que firmar al juzgado. Voy al juzgado y la señora me dice, le tengo una excelente noticia. Usted sale libre del todo. El juez determinó que usted se vio involucrado en un engaño,
Y no solamente usted, había más de 300 casos. Había, no voy a nombrar ahora por el tema de cuidar los, pero en esa banda de estafadores había uno del gobierno, había involucrado políticos también. Y sabe que como cuando me dio esa noticia, yo me largué a llorar de alegría. Y me dice la señora, tenga su cheque. Y yo le digo, ¿qué cheque? Por ley el gobierno le devuelve la fianza que usted pagó, ¿se acuerda? Cuando estuve en la cárcel. Bueno, por ley el gobierno le devuelve esa plata. Así que me fui al banco a cobrar mi platita, sin trabajo. Al rato me llama un hermano de iglesia y me dice, Jorgito, ¿qué tienes que hacer esta noche? No, le digo, te invito a mi casa, te paso a buscar. ¿Tenés el acordeón? Porque toco también acordeón. Y sí, sí, le digo. Y cuando llego a su casa estaba de cumpleaños él. Había un montón de invitados. Y como me conocen todos, tres hermanitos de iglesia sacan su billetera. Jorgito, Tomás. ¿Pero qué es esto? No, Tomás, no digas nada. En ese día me hice casi medio sueldo. Y empezaron a llover las bendiciones de Dios. Fui al registro civil para ver el papel de antecedente, cuánto tiempo demoraba en limpiarse. Un mes. Y después de ese mes, usted se puede ir a cualquier parte, me dice la chica. Ah, qué bueno. Y me vine para Argentina. Y cuando vine para acá, y eso que no he contado las maravillas que empezó a llover, las bendiciones que el Señor empezó a derramar. Por eso que uno tiene que hacerse amigo de Dios, amigo de Dios. Él en su palabra dice, nunca te voy a abandonar, no vas a quedar huérfano, yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y son promesas tan reales, tan verdaderas. Y hay personas que, usted cuenta una historia como esta, es una tristeza de saber esto, cómo está la iglesia espiritualmente. Hay mucha gente incrédula dentro de la iglesia, mucha gente incrédula. Y hay personas que no creen, ¿eh? Este está medio loquito. Y si hasta Pablo decía que el apóstol Pablo dice que el evangelio para muchos es locura, locura, están loco. Vamos a contar eso. ¿Sabe? Ya para ir terminando, una de las cosas que me gusta hacer hoy en día, y mi esposa es testigo, es predicar el evangelio. A mí me duele decir esto, pero un hermano me dijo, está bien, lo hizo con toda muy buena intención, ¿no? Pero me dice, hermano, mire, yo le creo que usted, lo que usted ha vivido, yo le creo lo que usted está contando. Pero como un consejo, me dice, no lo cuente como si fuera usted, cuéntelo como si fuera en tercera persona, porque no le van a creer a usted. Si usted lo cuenta en tercera persona, sí le van a creer. Y yo le digo, pero ¿cómo no voy a contar algo que realmente he vivido en carne propia? Las maravillas que el Señor hace. Pero no está mal lo que me dijo el hermano, o sea, lo hice con toda una inocencia que, viste, que nosotros estamos en un mundo así, ¿no? Cuenta una historia como esta, en probar y ver los videos, personas que escuchan la voz de Dios, y una hermanita me dice, pero ¿cómo puedo escuchar la voz de Dios? Usted parece que el único privilegiado, la única persona. No, hermana, le digo, Dios se manifiesta en el ser humano de miles de formas. Dios te habla a través de esto que estamos haciendo hoy en día, a través de las redes, a través de los hermanos, hermano Víctor que está acá presente, hermano Sandy, la predicación, salen los mensajes más claros, pero tenemos que aprender a vivir por fe. ¿Sabe que yo le puedo contar una cosa? A ver, no sé si hay tiempo, ¿no? Pero en alguna otra oportunidad, bien, en otra oportunidad le voy a contar algo que Dios hizo que para mí era imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Yo se lo dejo así.
maravilloso. Muchas gracias, mi hermano Jorge. Hemos escuchado el testimonio de nuestro querido hermano Jorge Grandón. Para mí fue un placer poderlo escuchar. Este testimonio yo lo escuché, no lo escuché completo porque él lo dio, este está resumido acá, para que entiendan. Lo que nosotros vivimos con Dios, solamente nosotros lo vivimos. Cada persona tiene su experiencia con Dios. Yo tengo mi experiencia con Dios. Yo siempre digo, nadie puede discutirme lo que yo he vivido con Dios, porque yo eso lo he vivido. Lo que nosotros queremos transmitir a través de esta entrevista, a través de nuestras predicaciones, es que usted conozca a Dios y que entienda que hay un Dios que es verdadero. Para las personas, escuchar este testimonio diría, no, pero ¿cómo le pasó esto y está afuera? El poder de Dios es tan poderoso, Dios es tan poderoso. Yo siempre digo que el Dios que yo tengo no está metido en un frasco ni está en una lámpara. La Biblia dice que mi Dios no lo puede contener el universo, porque fue creado por Él. Nada lo puede contener. Ese es el Dios a quien nosotros le servimos. Muchísimas gracias, mi querido hermano Jorge. Un abrazo para ti, un abrazo para tu esposa y para todo allá en Río Negro. Queremos que este mensaje pueda llegar a más personas. Muchísimas gracias a usted, amigo televidente. Gracias por suscribirse. Suscríbase al canal, aquel que no se ha suscrito. Dele me gusta y compártalo. ¿Sabe por qué? Porque estos mensajes tienen que llegarle a más personas. Y si usted comparte estos temas, usted comparte esta entrevista, ¿sabe qué? Usted está haciendo apoyando que el evangelio siga llegando a más personas. Así que sin más preámbulo, vamos a orar y vamos a esperar que el Todopoderoso sea Él. Recuerda que el Todopoderoso sea Dios en tu vida. Vamos a orar. Amén. Amado Dios y Padre, gracias. Gracias por esta gran entrevista que hemos tenido, Señor, con Jorge Grandón. Bendícelo a él y a su familia. Ayuda a que este testimonio, Señor, pueda ser de bendiciones para aquella otra persona. Que tu Santo Espíritu, Dios, quede con nosotros. Y que cada persona que mire este programa, Señor, que mire esta entrevista, sea bendecido y que sea en su vida una creencia de quién es Dios. Muchísimas gracias. Quédate con nosotros, Señor, y gracias, muchas gracias, en el dulce nombre de nuestro Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Jorge. Hasta una nueva entrega, como siempre te digo, hasta una nueva entrega. Chao. Gran final, último llamado profético, denunciando a Babilonia y anunciando el mensaje de los tres ángeles. Gran final, último llamado profético,